Shabbat Shalom, familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo día de reposo, a este nuevo tiempo de estudio. Hoy nos encontramos aquí para estudiar acerca de el capítulo 35 de Bemidbar, de Números, donde se habla acerca de las ciudades de refugio y de la herencia para los levitas. Así que este será el capítulo que tomaremos en esta mañana y los invitamos a que estén dispuestos para estudiar la palabra del Señor y que sea Él guiándonos en todo momento. Vamos a orar y damos inicio en esta hora. Rey bueno y Padre misericordioso, te alabamos y te exaltamos. Bendecimos tu nombre, Señor. En esta mañana te damos honra y gloria, Señor, porque nuevamente nos das este privilegio, esta oportunidad de congregarnos, de buscarte, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor. Nos das la oportunidad, Padre, de conocerte, Señor. Nos das la oportunidad, Padre, de acercarnos delante de ti para estudiar tu palabra, Señor. Revélate a nosotros, habla a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea lumbrera, Señor, en nuestro camino, Señor. Que disipes toda oscuridad y toda tiniebla que hay en nuestros corazones y que tu luz resplandezca, Señor, en nuestro interior. Que hoy nos instruyas, nos llenes de tu sabiduría, del conocimiento que proviene de ti, Señor. Y hoy, Padre, podamos celebrar este día, Señor, de Shabbat con gozo, con alegría. Gracias por mis hermanos y por la disposición que hay en sus corazones siempre de buscarte, Padre. Que nunca, Padre amado, nos apartemos de ti, Señor, y que tu nombre sea siempre nuestra confianza, nuestra meditación, Padre, y tus dichos nos fortalezcan cada día. Te agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo, capítulo 35 del libro de Bemidbar, del libro de Números, números 35, dice lo siguiente. Habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas, a los hijos, a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 5000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, y al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Bueno, aquí arranca este capítulo o continúa Moisés hablando en Moab, en la llanura de Moab, donde está el pueblo acampando antes de, como bien decía ahí, entrar a conquistar la tierra de Canaán, ¿no? Frente a Jericó, ahí frente al Jordán. Es el lugar por donde luego va a pasar Josué con todo el pueblo a conquistar la tierra de Canaán. Así que aquí Moisés sigue dando instrucciones y ahora con respecto, como ha venido en los últimos episodios, en los últimos capítulos, hablando de la repartición de la tierra, de la herencia que iban a recibir los hijos de Israel. Esa heredad que por sus familias, que por sus tribus, que por el número de tribus iban a recibir como parte de la promesa que Dios había dado a Abraham. Ahora eran 12 tribus y era necesario repartir la tierra, pero una de las tribus que sabemos ya de antemano no iba a recibir una herencia como tal en un lugar específico, fue la tribu de Leví. Ellos tienen un trato especial para el Señor. Ese trato especial viene a raíz del pecado del becerro de oro y que fueron aquellos que se levantaron a favor del Señor, en contra incluso de sus propios hermanos, de su propia familia, de su pueblo, para ejercer un juicio del Señor a causa de ese pecado. Desde ahí el Señor escoge a los levitas para sí y dice el Señor acerca de los levitas, yo soy su herencia. Entonces, claro, un pueblo que está pronto a tomar una tierra, ¿cierto?
que está pronto a poseerla, viene y se necesita la distribución de aquella tierra que iban a tomar. Entonces en esto Moisés da una instrucción de repartir la tierra conforme a las tribus, ¿no? Y los levitas, entonces, al no tener heredad, el Señor da una instrucción acerca de cómo iban a vivir los levitas dentro de la tierra de Canaán. No todos iban a vivir en un mismo sitio como le pasó a las demás tribus. O sea, por ejemplo, cuando entran a poseer la tierra, según la distribución que eh, iban a recibir, pues los de la tribu de Judá iban a tener una porción considerable de tierra de acuerdo al número de su gente, la tribu de Manasés, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, Zabulón, etcétera, etcétera. Pero Leví no iba a recibir una tierra de esa misma manera. De hecho, aquí en el capítulo 35, lo que se nos cuenta es que los levitas habitarían en todas las ciudades, o en todo lugar más bien, repartidos a lo largo y ancho de toda la nación, con una particularidad que leemos en el pasaje, y es que no estarían dentro, o sea, que su herencia de tierras o donde ellos tendrían pues sus animales y sus ganados y todo esto, lo tendrían alrededor de la ciudad. Fíjate que dice, en las ciudades alrededor de ellas tendrán una posesión los levitas, y tenía una distancia entre la ciudad y esa tierra donde ellos tendrían ahí espacio em, para desarrollarse, ¿no? Ahora, fijémonos en algo importante aquí, y es el Eterno intencionalmente distribuye a los levitas en toda la nación. ¿Cuál sería el fin? ¿Cuál sería el propósito de no concentrarlos en un solo sitio, sino distribuirlos en toda la nación? Pues la misión de los mismos levitas. La misión de los levitas eh, era el sacerdocio, la misión de los levitas era el servicio al Señor, la misión de los levitas era la instrucción, era el ser esa representación del Señor en toda la nación. Así que de esta manera el Señor reparte dentro de todo el pueblo a aquellos encargados de llevar su nombre, a los levitas. Entonces, fíjate que es particular que lo que les iban a dar a ellos como herencia sería un terreno en derredor de las ciudades de las demás tribus. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, pues era, digámoslo así, un cerco a la nación distribuido en toda la nación. Entonces Dios no centraliza el culto solamente, o bueno, sí centraliza el culto en el lugar de los sacrificios donde estaba el tabernáculo, posteriormente en Jerusalén, cuando se levanta el templo, pero los levitas habitaban en toda la tierra de Israel. Entonces esto quería decir que la instrucción del Señor, la palabra del Señor y todo lo que representaba el culto a Dios y la cercanía a Dios, pues estaba en toda la nación. Entonces esto daba la posibilidad de que todos pudieran acercarse a Dios, independientemente de donde estuviesen. Obviamente habían instrucciones como las de las festividades como Pesach, como Shavuot y como Sukkot, de ir a Jerusalén o al lugar de adoración y presentarse allí para las ofrendas. Pero hay otras en las que dice, en el lugar en donde estés, en el lugar en donde habites, allí eh, podrás hacer estas ofrendas y esto. Entonces, sí es interesante que el Señor repartiera en toda la nación a los levitas, con esto dando a entender, pues que estaría no solo en el lugar donde está el tabernáculo, donde estaría el templo, sino en toda, aquí la palabra. Bueno, entonces dice que tendrían como posesión, como por heredad, ciudades en que habiten. Los levitas estarían alrededor de ellas. Y dice aquí, tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos. La palabra hebrea para ejidos es migrash, que significa campo abierto, ¿sí? Un área para el ganado, ¿sí? Para pastar animales, para tener ahí, porque bien dice aquí, estos serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Entonces, era un área como un jardín alrededor de una casa,
¿sí? Como un antejardín, eso es como un ejido, es un lugar, una marcela, digo, parcela, parcera, era una parcera que se llamaba Marcela y tenía una parcela. ¿Listo? Eh, Era un lugar donde podían tener ganado, eso, ¿no? Y por lo general, pues era alrededor de una ciudad o alrededor de una casa, eso sería un ejido. Sí, como serían las zonas verdes. Eh, y este era el lugar que ellos les correspondería. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Entonces ellos tenían esos lugares fuera de la ciudad, fuera del muro, alrededor. Y ahí luego explica, 2000 codos al norte, 2000 codos al sur, 2000 codos al oriente y 2000 codos al occidente. Y estos serían los lugares donde los levitas podrían tener su ganado, sus animales y, eh, pues tener ahí donde hacerlos habitar. Entonces esta era como la herencia de los levitas. Ahora, dentro de 1 kilómetro, listo, de extensión, por cada lado de alrededor de la ciudad. 1 kilómetro cuadrado, sí sería, como alrededor. Entonces, estas ciudades de los levitas eh, tenían digamos que la misión de que todo Israel tuviera cercanía al Señor. Si es que los levitas representaban esa cercanía a Dios, pues ahí tenían ellos la posibilidad de que en el lugar en donde estuvieran, aunque fuera la tribu más alejada, no sé, un Zabulón que estaba más al norte, cerca hacia las costas, ¿sí? Neftalí, estas tribus así, pues tuvieran cercanía a lo que representaba el culto y la adoración al Señor. Dicho esto, pues habían, como les mencioné anteriormente, pues habían festividades en las que era necesario peregrinar a Jerusalén o al lugar de adoración, pero de resto, pues se podían eh, llevar a cabo todas pues la obediencia a la ley donde quiera que estuviesen, a excepción, perdón, de los mandamientos que requerían ir propiamente al lugar de adoración. Ahora, en estas ciudades, bueno, estos lugares, el Señor escoge unas ciudades llamadas ciudades de refugio, que están ahí en el verso 6. Y dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. O sea, ¿cuántas ciudades tenían los levitas? No, tenían 48, porque eran 6 ciudades de refugio y además de estas tendrían 42 ciudades más. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. O sea, a lo largo y ancho de la nación, los levitas estarían ubicados en 48 ciudades. De esas 48, solamente 6 eran de refugio. Ya vamos a explicar qué eran ciudades de refugio. Y dice, en cuanto a las ciudades que daréis de heredad a los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco, cada uno dará de sus ciudades a los levitas según su posesión que heredará. Entonces, claro, es lógico. La nación se reparte de acuerdo a las tribus de Israel. Entonces, Judá, Isaacar, Benjamín, Zabulón, Dan, Neftalí, todos tenían su porción de acuerdo al número de gente que tuvieran. Por ejemplo, pues Judá era una de las tribus más grandes, pues ellos recibieron más porción de tierra. Habían tribus más pequeñas, tenían ciudades más pequeñas, ¿sí? Como lo era Benjamín. Si uno ve un mapa de la distribución de las tierras, de hecho Benjamín queda ahí dentro de Judá, ¿sí? Parte de lo que resulta de que cuando vienen cuando viene la separación de Israel por causa del pecado de Salomón y en tiempos de su hijo Robán y de Jeroboam, su siervo, em, al dividirse Israel en dos naciones, 10 tribus se van al norte o se quedan con un centralismo en el norte que era Samaria y 2 tribus se quedan al sur que eran Judá y Benjamín. ¿Sí? Benjamín queda ahí
siendo em, rodeado por Judá, ya que quedaba dentro de Judá. Claro, eso todo tiene una enseñanza y un trasfondo especial, porque Judá fue aquel que dijo luego de, cuando fueron a Egipto, recordemos el paso en Egipto, que José mm, manda a que sus hermanos traigan a su hermano más pequeño, a Benjamín, y Judá salta ahí y dice, no, yo voy a dar mi vida y voy a cuidar a mi hermano y yo no puedo, yo le dije a mi papá que yo no podía regresar sin él y todo, no sé qué más, que cuando estudiamos esos pasajes, pues nos damos cuenta de que Judá fue uno de los que propuso vender a José, perdón, pero luego es uno de los que en su arrepentimiento, en su genuino arrepentimiento por lo que había hecho a su hermano José, pues promete resguardar al hermano menor, a Benjamín. Y esto se ve luego reflejado incluso en la distribución de las tierras y el que Benjamín quedara dentro de Judá y posteriormente lo absorbiera incluso. O sea, em, es tenido llamado el reino del sur, donde estaba Judá y Benjamín, pero siendo Judá la mayor cantidad de población, pues resulta absorbiendo a Benjamín y podríamos decir que cumpliendo esa palabra incluso de mantenerlo seguro, eso que había prometido cuando estuvieron en Egipto con José, ¿no? Pero bueno, es un comentario ahí que hago. Pero entonces, en las ciudades que les daban a los levitas, en esas 48 ciudades, 6 de ellas serían de refugio y la distribución de la tierra o la cantidad de tierra que recibirían los levitas en esas 48 ciudades iba a ser proporcional a la cantidad de tierra que tuviesen las tribus en esas ciudades. Me explico. Entonces, cuando fueran a Judá, si eran los que más tenían tierra, pues a ellos se les quitaba una parte mayor que, por ejemplo, a Benjamín o a tribus más pequeñas como Manasés que tenían menos tierra. ¿Me hago entender? Entonces, con esto, pues no se le quitaba eh, mucha cantidad de tierra, de terreno, a tribus más pequeñas, sino a las más grandes y a las más pequeñas más poquito. Eso es lo que está diciendo acá. De esa manera, según la posesión de su herencia, serían repartidas. Ahora, ¿qué son las ciudades de refugio que menciona el versículo 6 donde dice, esas las daréis para que allí huya el homicida y se refugie? ¿Cómo así que allá huya el homicida y se refugie? Bueno, vamos a leer el verso 9. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis al lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. Bueno, vamos hasta ahí, esta primera parte. Entonces, esas 6 ciudades se iban a repartir en 3 y 3. Dice, 3 a este lado del Jordán y 3 al otro lado del Jordán. A este lado del Jordán, ¿dónde era? Pues en la llanura de Moab, donde vimos la vez pasada que 3 tribus o dos y media tribus escogen quedarse al otro lado del Jordán, ¿cierto? Ellos le dicen a Moisés, dice, déjanos aquí, queremos tener nuestra tierra, queremos tener este lugar porque es un lugar especial, es un lugar chévere, nos gusta porque tenemos pasto aquí para nuestros animales, para nuestro ganado, no sé qué. Y luego esa instrucción, ellos se la reclaman a Josué y le dicen, nosotros le pedimos a Moisés que nos dejara esto, entonces déjanos acá, pero la instrucción luego es sí,
se pueden quedar aquí, pero ustedes tienen que pasar con nosotros a conquistar la tierra para sus hermanos. Dejen a sus mujeres, a sus hijos, dejen sus ciudades guardadas, pónganle candado a todo el asunto y se van los hombres de guerra a pelear por la herencia de sus hermanos. Claro, no iba a ser justo que ya habían derrotado a los enemigos que habitaban en esa tierra y estos se quedaran sin ir a pelear por la tierra que les correspondería también a sus hermanos. Entonces, de esta manera, 2 tribus y media se quedan al oriente del Jordán. ¿Cuáles son esas 2 tribus y media? ¿Sí? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Sí? Por eso les digo que son 2 tribus y media. La otra media tribu de Manasés pasa al Jordán. Entonces, según esta instrucción de las ciudades de refugio, 3 ciudades quedarían en esa tierra, en la tierra de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ahí quedarían, y otras 3 ciudades de refugio quedarían en la otra, al otro lado del Jordán. Claro, si había un asunto de un homicida que sin intención diera muerte a uno de sus hermanos, tendría la posibilidad de salir y refugiarse en una de estas ciudades. Aquí me hacen una pregunta para traer aquí a colación en el tema, y es estas 2 tribus y media que se quedan al lado oriental. ¿Por qué se quedan allí? Los invitamos a ver el estudio pasado porque ahí estuvimos hablando acerca de eso. Pero bueno, el asunto es que, así un resumen rápido. El resumen rápido es que estos dos se quedan allá, ellos ven lo bueno de la tierra, ellos dicen, esta tierra está más chévere. Claro, la otra tierra estaba llena de gigantes y de lo que habían dicho los otros y ejércitos, y aquí ya la tenemos fácil porque ya conquistamos esta tierra, o sea, fue fácil que toda la nación viniera y destruyera a Og, rey de Basán, y a los 5 reyes moabitas y madianitas que habían en ese lugar. Ya había sido conquistada esta tierra, nos queremos quedar aquí. ¿Ah? Me la pido, ¿cierto? Me tapo, me curo, esto es mío, ¿cierto? Sí, pero ¿qué pasó? Exactamente algo similar. Cuando Lot y Abraham se separan, Abraham le dice, escoge la tierra que quieras. Claro, él ve la llanura y dice, uy, no, yo me voy para allá, esta está mejor, más chévere. Por lo que vio, se motivó a quedarse y sabemos que terminó huyendo de Sodoma y Gomorra porque fue una tierra que luego el Señor destruyó. Y a Abraham le fue mejor. Claro, la tierra prometida estaba al otro lado del Jordán, pero a veces nuestra actitud es muy similar a la de estas 2 tribus y media, ¿cierto? Falta de fe y el facilismo de que, no, aquí estamos como más cómodos, estamos como más chéveres, ¿no? Pero el Señor les dijo que entraran allá, que esa tierra fluye leche y miel, ay, sí voy, no voy, no, es que la verdad, aquí ya estoy cómodo aquí, ya para qué más, o sea, ya con esto tengo, y claro, era una tierra buena, o sea, la llanura de Moab era una tierra buena, era un lugar amplio, era un lugar donde podían tener sus animales, su ganado, tenían ciudades, o sea, era una tierra chévere. Entonces a veces nos conformamos, podríamos decir, con las migajas, sabiendo que hay algo al otro lado del Jordán que requiere de fe para tomarlo, pero que es mucho más grande en bendición que ese lugar en donde estamos. Y claro, esto tiene unas consecuencias. La cobertura que mencionaba Eduardo la semana pasada, esa cobertura que tenían natural, que era el Jordán, una cobertura de los enemigos que podrían venir de Oriente, era una cobertura que el Eterno en su sabiduría había diseñado. Cuando tú ves la tierra de Israel, tiene al mar de Galilea arriba, luego viene toda una hilera del Jordán, que es una muralla, y está el mar salado, que es el mar muerto. O sea, prácticamente por el oriente es más complicado entrar. Y por el lado occidental, pues tienen el Mediterráneo y ya solamente tienen una frontera abajo con Edom, ¿cierto? Y cerca Egipto, y tienen una frontera arriba con lo que sería hoy, em, ¿qué queda arriba? Bueno, en la época bíblica quedaban los asirios, los sirios, los asirios, allá. Exacto. Entonces, digamos que era más fácil resguardarse a este lado del Jordán y esa tierra. De hecho, es que la tierra de Canaán es una tierra estratégica. Eh, Obviamente, en lo que Dios quería darle a su pueblo lo mejor, pero hoy en día, si tú la ves, sigue siendo un sitio de guerra por lo estratégico que es. ¿Por qué? Porque es un lugar que conecta Europa con África y con Asia. Tiene acceso al mar Mediterráneo, ¿cierto? Por el occidente, más al sur en la península del Sinaí tiene salida también, ¿cierto? Y es una ruta comercial muy buena porque, claro, si tú quieres pasar de Europa a África,
el lugar más cercano es allá entre Marruecos y España, por eso los marroquíes se pasan mucho hacia España, porque literalmente en las costas de Marruecos puedes ver las costas de España, o sea, te paras aquí y ya se ve España. Entonces a ellos les queda relativamente fácil en una barca, eso por eso hay tanta migración eh, marroquí hacia España. Pero por tierra, el lugar más estratégico es por ahí, por Israel. Es un lugar que une la parte sur de Europa con la parte norte de África y con la parte occidental de Asia. O sea, tienes ahí, mejor dicho, una ruta comercial estratégica y a hoy en día, no solamente por el ámbito religioso, sino por lo que representa ese lugar como un control geopolítico, pues claro, sigue siendo un lugar de alta estima para todos los pueblos, ¿no? Para los árabes, obviamente, para los pueblos americanos y en especial para los Estados Unidos, obviamente, y para pues Israel, pues pelea por su tierra. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero el punto al que iba es que, claro, ellos se quedan en esa tierra diciendo, ah, no nos parece más chévere aquí, no queremos ir allá, nos evita la fatiga de ir a pelear por algo que ya aquí tenemos, nos queremos quedar. Moisés les dice, listo, quédense, pero la fatiga no se las evito. Ustedes entran y conquistan la tierra con sus hermanos. ¿Por qué? Pues porque no es justo que aquí ya hayamos peleado todos por esta tierra y ustedes se la vayan a quedar y ahora, cuando les corresponde a sus hermanos ir a pelear contra los cananeos, entonces ustedes se queden a este lado del Jordán. Entonces, dicho esto, se pierden de la mejor parte y claro, cuando vienen las conquistas, los primeros que caen son ellos. Sí. Entonces, la estrategia del Señor para resguardar a su pueblo, obviamente él era el que cuidaba, pero tenía barreras naturales. En vez de ponerse a hacer la muralla china, ellos tenían una muralla natural por todo lado. ¿Sí? El Mediterráneo en el occidente, tenían el Jordán, el mar de Galilea y el mar Muerto al oriente, toda esa línea, porque tú ves el mapa y siempre se ve un marcito arriba, una línea delgadita y otro marcito abajo, y eso es una barrera natural, porque de hecho cuando Israel va a cruzar el Jordán, eso no era cruzarlo a pie fácil, o sea, no es un charquito que tú pasas ahí. De hecho, el Señor tuvo que detener el agua cuando pasó el arca que se paró ahí. Sí, el Mar Rojo se abre en dos, esta se frena el agua arriba y pasan ellos en seco. Era un lugar, o sea, el Jordán tiene un, un caudal, ¿cierto? No, no sé qué tan grande sea. Ah, y en esa época, ¿qué más? De pronto hoy es más reducido ese ancho, pero no sé, imagínate pasar un pedazo del Magdalena en un lugar ancho con el caudal que trae el Magdalena, pues eso no lo pasas tú a pie, ¿cierto? Y no lo pasan 2 millones de personas ahí como pasar un puente, ¿exacto? Entonces, claro, tenían eso. Al sur, me acotaban ahorita, claro, tenían el desierto, estaba toda la península del Sinaí, es un lugar más bien hostil, no era un lugar muy asequible, habitable, y al norte pues empieza zona montañosa. De allá viene el Monte Hermón, de donde neva incluso a veces, y el agua que desciende desde allá viene y riega toda la tierra de Israel, ¿no? Entonces, claro, estratégicamente y naturalmente tenían una protección eh, formidable, a diferencia de otras naciones. Claro, ellos se pierden de esa protección. Ahora, ¿de qué también se pierden? Claro, el culto y la adoración iba a ser centralizada en un lugar que quedaría al otro lado y el Señor les dice, ok, listo, ustedes se quedan aquí, pero la adoración es allá. Luego, más adelante, ellos arman su propio cambuche de adoración y no, nos quedamos mejor aquí, no sé qué, dice más, ¿cierto? Y todas esas cosas empiezan a alterar el plan original del Señor. Pero fijémonos, no es el Señor el que altera esos planes, ni es el que propicia que las situaciones por las que pasa posteriormente Israel se den. Ese es el mismo pueblo. El mismo pueblo, ¿por qué? Por falta de fe, por no creer, por no obedecer, e ir y tomar la tierra que Él les dio. O sea, les dijo, es allá donde les voy a dar, pero a veces uno se conforma con lo que tiene y dice, no, yo mejor me quedo aquí, estoy más seguro. Ese conformismo que nos aleja lastimosamente de las grandes promesas y grandes bendiciones que el Señor nos pueda dar. ¿Por qué? Por la facilidad. A veces nos quedamos cómodos en cómo estamos y el Señor, como la canción nos dice, alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está allá y tú estás en la orilla, chapoteando en la orilla del mar
¿cierto? Y creyendo que ya estás, mejor dicho, eres Michael Phelps, nadador olímpico, y en realidad lo único que haces es chapotear ahí en la orilla cuando hay un mar de bendiciones que el Señor tiene para ti. Pero nos conformamos con, ya estoy tocando aquí el agüita, ya con eso estoy chapoteando y el Señor te dice, no, yo te tengo algo mejor, pero si te quieres quedar ahí, bueno, pues eso es tu problema. Ahora el problema luego es las guerras, las conquistas y todo, claro, pues quienes eh, sufrieron y padecieron más cuando vinieron las conquistas y las guerras, pues los que estaban fuera de esas protecciones, ¿no? Entonces, dicho esto, el Señor da unas ciudades de refugio para que el que hiera a su hermano sin intención y lo mate, pues pudiera huir a esos lugares. ¿Cuáles serían esas ciudades? Tres al oriente y tres al occidente, hablando del Jordán como el centro ahí. Al oriente habían tres que quedarían en las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ahí quedarían tres ciudades de refugio. Claro, porque imagínate el homicida en esas ciudades, que le pasara sin intención, ya explicamos eso, ya lo vamos a explicar, pero que le pasara esto y le tuviera que tocar huir a una ciudad de refugio que quedara al otro lado del Jordán. ¿Sí? Ahora nomás la cruzada del Jordán iba a ser complicada. Entonces el Señor deja tres y tres. Ahora, dice, señalaré ciudades, ciudades de refugio tendréis donde ya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. O sea, un homicidio involuntario, no voluntario. Serán estas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Esto implica que cuando alguien mataba a otro había la posibilidad de que un familiar cercano vengara la muerte. ¿Sí? Por eso se menciona el vengador. Y dice, y de las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio, tres daréis a este lado y tres al otro lado en la tierra de Canaán, las cuales serán de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para que el extranjero y el que mora entre ellos pueda huir allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Estas reglas, como todos, son para el natural como para el extranjero, para todo Israel y para los que se sumaban al pacto y que iban a ser parte de la nación, pues también tuvieran las mismas leyes. Estas no eran leyes y normas solamente para Israel, sino todo aquel que vivía dentro de sus ciudades y como cuando vas tú a otro país, a otra ciudad, pues por más de que seas de otro país, no dices, ay, no, es que en mi país esta ley no sirve de malas, pues esta es la ley de esta nación y a usted le toca porque está en nuestra nación. De la misma manera pasaba con los extranjeros y los que vivían en aquella época. Ahora nos va a explicar qué son estos homicidas sin intención. Versículo 15. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Aquí hay una regla que es, digamos que parte de la Torá, de la instrucción que ya tenemos presente, y es que la muerte se pagaba con muerte. O sea, si tú le quitabas la vida a alguien, pues eras tú digno de muerte. ¿Ah? Era la pena máxima, la muerte. Como también se condenaba con muerte la idolatría, ¿cierto? También se condenaba con muerte la hechicería, ¿cierto? También se condenaba con muerte la blasfemia, también se condenaba con muerte el adulterio y también se condenaba con muerte el deshonrar a los padres, ¿cierto? Que por ahí hay un pasaje que si el hijo maldecía a los padres, no sé qué, los papás lo llevaban y la congregación lo apedreaba. De estos 5 ejemplos que les di, creo que el que nunca pasó fue el quinto de los padres, o sea, nunca hay, no sé, exacto, si no se menciona que un papá fuera a idolatar a su hijo en esto, no se menciona en la escritura, pero los otros sí, los hechiceros los apedreaban, a los que cometían idolatría también morían, estos, digamos que sí era, sí hay, digamos que el, la mención, el testimonio ahí. Pero esas eran penas máximas, penas capitales para este tipo de pecados. Los otros pecados se podían eh, redimir, se podían expiar, pero los que promovían la idolatría, el culto a otros dioses en medio de la nación, ellos tenían que morir. Era una manera de desarraigar el pecado y que no contaminara toda la nación. Porque es que hay cierto tipo de comportamientos humanos que hoy en día lo vemos, son muy complicados
de regenerar, si se quiere. Cuando una persona, intencionalmente hablando, porque hay que hacer la salvedad, aquí había alguien de pronto que mataba a otro sin intención, ahorita explicamos cuál sería esa sin intención, pero cuando dice, si alguien mata con instrumento de hierro, y si alguien mata y muere, si alguien hiere y muere, homicida es, y el homicida morirá. ¿Qué es un instrumento de hierro? Pues una espada, ¿cierto? Un martillo que coges que con sevicia, con intención, tienes el deseo de ir y acabar con la vida de otro. Con una piedra en mano, pues el que coge un ladrillo para tirárselo a otro, va con toda a hacerle daño. Que si el resultado de ese ladrillazo, de ese pedradón es la muerte, pues eres digno de muerte. Porque digamos que ahí es donde les digo que hay límites que el hombre cruza y que ya es muy complicado de volver. Entonces, ¿a qué voy yo? Hay pecados en los que el Señor condenaba con la muerte, con el fin de que no se propagara eso en toda la nación, y que es muy complicado, y lo hemos visto a lo largo de la historia, que se, que se dejen. Les pongo un ejemplo. Una persona que comienza, como esos asesinos seriales que uno ve, que hemos visto en la historia, porque asesinos seriales han habido muchos en la historia, y que un asesino serial creo que es después de que mata a dos personas, ya creo que es serial. ¿Sí? O 2 o 3 no recuerdo bien, pero ya es un asesino en serio, o sea, ya no es un caso fortuito que mató a una persona por defensa o por algún problema y ya. No, son personas que les gusta eso, ¿sí? Y ahí es donde les digo que hay líneas que se cruzan que es muy difícil de devolver. Cuando una persona mata por intención, por deseo, luego de que cruza esa línea y le quita la vida a esa persona, lo más probable es que esa persona se vuelva un asesino serial. Entonces el regreso, el retorno de ese punto ya es muy complicado. La reinserción a la vida normal es muy complicada, ¿sí? Entonces, claro, no es lo mismo uno que robó, que se puede de pronto regenerar y no vuelve y roba, al que ya le quitó la vida a otro con ese deseo, ¿no? Como aquel que viola a un niño. Es algo que es muy complicado, o a una mujer, devolver, ¿sí? Esa condición humana de la expresión de la maldad tan fuerte es muy compleja retrocederla o que la persona verdaderamente cambie. Sí, y hay una conducta que se vuelve recurrente en eso y que ya se vuelve un peligro para la sociedad. Entonces, claro, el Señor ese tipo de condiciones las castigaba con la muerte. La idolatría es una de ellas. Y decimos, ¿y por qué? Porque es que la idolatría permeaba la nación. Cuando una persona incitaba a otros de su casa y luego sus vecinos a adorar a un Dios diferente al Dios de Israel, pues esto empezaba como un cáncer a esparcirse. Entonces había que cortarlo de raíz, había que arrancarlo de raíz. Por eso, de hecho, en los mandamientos con respecto a esto, dice que si tu hermano te incita a ir en pos de otro Dios, entonces tú lo tienes que delatar, tú, o sea, no te puedes quedar con eso y esa persona moría, ¿verdad? De esta manera, el Señor arrancaba de raíz ese, ese brote de rebelión contra el Señor. De la misma manera pasaba con la hechicería, ¿cierto? De la misma manera pasa con el adulterio, porque es que son, o sea, por eso les digo, son cosas que son complicadas, porque es que se saltan como el orden natural de las cosas, se saltan unos linderos y unos límites que el Señor pone y dice, no te lo cruces, no te lo cruces, porque cuando los cruzas es muy complicado retornar, es muy difícil retornar. ¿Sí? Y afecta no solamente su propia vida, sino a los que le rodean, afecta a la propia nación. O sea, fíjate, por ejemplo, el pecado de David. Él comete adulterio, comete homicidio y la nación acarreó con un problema grandísimo por causa de ese pecado, ¿cierto? Por causa de esa decisión tomada en un momento y sus hijos siguieron, exacto, un camino similar. Eso abre puertas muy, muy, muy complejas, ¿no? De las cuales el Señor dice, cuídate de eso, ¿no? Entonces, eh,
volviendo aquí al homicidio, sin intención, el Señor dice, si una persona hiere a su hermano sin intención, que huya porque lo más probable es que alguien viniera a vengar esa muerte, ¿no? Es como el que le, no sé, al que le mataban una persona, pues lo más normal por nuestra naturaleza humana es querer ir y vengarnos. O sea, no sé, imagínate que llegaras a tu casa y estuvieran eh, abusando de tu esposa o de tus hijos o en presencia tuya eh, maten a un miembro de tu familia, pues eso debe ser una cosa fuerte. Y lo más probable es que tú quieras vengarte de eso que pasó. Entonces, ¿qué pasaba? Habían unos homicidios intencionales y unos homicidios sin intención. Los intencionales era levantar un arma y con sevicia ir a matar a tu hermano, ¿cierto? Con intención, con el deseo de hacerlo, ¿no? Pero habían maneras de matar sin intención, o bueno, eran fortuitas por eso mismo, porque eran sin intención, y que era probable que pasaran. Entonces, por eso el Señor hace una salvedad y dice, para ellos son las ciudades de refugio. Si con piedra en la mano que pueda dar muerte le hiriere y muere el homicida, este homicidio es, el homicida morirá. Si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. O sea, la misma Torá da este aval. Claro, el vengador de la sangre no era cualquiera, era un familiar cercano, era cercano a la víctima, ¿no? ¿Y que cobraba? Pues la vida de aquel que había muerto y no se le tenía por pecado, o sea, el que mataba vengando a aquel que aquel que le habían dado muerte, pues no se le contaba como homicidio. Era, por eso aquí lo menciona, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio empujó o echó sobre él alguna cosa para acechanza y muerte, o sea, cavó un hueco y le puso ahí unas hojitas encima con el propósito de que cuando pasara el otro que le cae mal cayera allá y eso, una trampa, exacto. Entonces, y murió, pues es un homicida porque lo planeó, lo premeditó, o sea, su deseo era hacer daño. Entonces puede que tu deseo sea hacer daño, pero no matar, pero a causa de ese daño que deseaste hacer, mataste, pues eres digno eres reo de muerte, mataste a alguna persona, ¿verdad? Entonces tienes como consecuencia la muerte. Entonces, si por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente, perdón, no les estoy poniendo aquí la escritura, si casualmente, perdón, lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal. Claro, seguramente todo esto se vendría a revisar. O sea, no es lo mismo que mataras sin intención a alguien que desconocías o que era tu amigo o alguna cosa porque sucedió eh, fortuitamente, sin planearlo, a que tuvieras ya una riña de atrás, una enemistad, un pleito, una pelea por X o Y. Entonces ya se sabía que estos tenían ahí como su tira y jale, ¿cierto? Su rifirrafe, entonces resulta que apareció muerto por causa de este, pues claro, es culpable, o sea, la intención estaba. Entonces dice, eh, la congregación juzgará entre la causa de la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Claro, por eso les digo, tenía que revisar si la persona tenía una disputa de antemano con el que había muerto o si fue un caso sin intención. Entonces, como cualquier juicio, se presentaban pruebas y iba y decía, no, es que él sí había tenido pleitos, iba ya a hacernos bulla en la casa, nos había roto un vidrio, teníamos una pelea y resulta que lo mató por eso. Ah, ok, no, entonces sí venía de atrás el asunto, ¿no? Pero si no fue así, si eran amigos o simplemente vecinos, se la llevaban bien y de repente allí se dejó caer algo y sin intención iba pasando el otro y lo mató, o, o tenía, o no sé,
o iba pasando por enfrente de la casa y se resbaló y se murió. Bueno, cosas que son evidentemente sin intención, involuntarias, exacto, pues no tendría por qué morir. Pero siempre eh, quedaba el no sé si, bueno, no sé si siempre, pero sí quedaba el sinsabor del familiar o de la familia de la muerte del otro. Entonces, claro, hasta que no se demostrara lo contrario, el homicida podía huir a una de estas ciudades, refugiarse ahí, esperando el juicio, esperando que pasara la sentencia y se dijera si él lo había hecho con o sin intención. Ya vamos a ver qué sigue. La congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre y la congregación lo hará volver a la ciudad refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, se juzgaba el asunto. Si salía inocente, regresaba a la ciudad de refugio y allá tenía que vivir aquel que había matado sin intención a su hermano hasta que el sumo sacerdote muriese. Cuando muriera el sumo sacerdote, el que había sido desterrado en la ciudad de refugio podía regresar a su tierra. Esto es interesante de ver porque proféticamente hablando nos acerca a Yeshua. ¿En qué aspecto? Claro, nosotros somos reos de muerte por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad. En ese orden de ideas, merecemos morir, perdón, por causa de haber quebrantado la ley de Dios, por causa de haberle dado la espalda a Dios, por causa de haber hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Pero gracias a la muerte, al sacrificio de Yeshua, nosotros fuimos absueltos, fuimos perdonados, y es en su muerte que es posible que regresemos. Por eso tiene una conexión directa con esto. Fíjate que el homicida que era absuelto tenía que vivir en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriese. Cuando el sumo sacerdote muriese, entonces este podía regresar a su ciudad. Antes no, antes tendría que quedarse en la ciudad de refugio. Entonces esto apunta directamente a Yeshua, que es en su muerte que tú y yo tenemos la posibilidad de regresar, de retornar, de volver al Señor. Antes no. Sin la muerte de Yeshua, tú y yo no teníamos acceso a la presencia del Señor, pero con la muerte del Mesías, esa sangre derramada por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, nos da la libertad de acercarnos al Padre. Ese acceso que nos será vedado por causa de nuestra condición pecaminosa. Entonces, aquí es donde menciona esto y dice, pero si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió el vengador de la sangre, le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio el vengador de la sangre, matare al homicida no se le culpará por ello. Las ciudades de refugio eran, podríamos llamarlo, no sé si una cárcel temporal o un lugar. Pues bueno, no, la palabra es refugio. Es un lugar donde podías resguardarte y la ley te amparaba de estar allí y no morir a manos del vengador de la sangre, ¿no? Que por lo general, por eso les digo, era un familiar cercano. Eh, pero si se salía de esos linderos de la ciudad y lo hallara en el campo o en otro lugar, el vengador de la sangre podía matarlo a aquel homicida y no sería culpado por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Entonces no era para siempre que viviría desterrado, sino hasta que el sumo sacerdote muriese. Entonces de esta manera, eh, el que había cometido homicidio sin intención podía vivir, ¿sí? El que lo hacía con intención y era juzgado, pues este sí moría. O sea, y si no valía ciudad de refugio para quedarse allá. O sea, si lo hizo con intención, pues el juicio se daba, la sentencia se daba, se investigaba y la persona moría. Pero si era sin intención, tenía que resguardarse en la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera y ella podía eh,
regresar. Eh, sigamos. Versículo 29. Estas cosas os serán por ordenanza, por vuestras edades, en vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, aquí va a ampliar la norma de cómo se juzgaba aquel hecho, ¿no? Y dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Esto es, pues, evidente y esto aún se mantiene, o sea, para que una persona se condene debe haber pruebas, debe haber testimonios, debe haber cosas que apunten a que la persona sí cometió lo que cometió. No valía el testimonio de uno solo, porque el testimonio de uno solo podría incluso ser por molestia, por rencor, por alguna situación, ¿no? Aunque podría ser verdad, pero ¿qué salvaguarda que haya más testimonios? Pues que se haga justicia verdaderamente. Ahora sabemos qué pasa con el testigo falso, ¿no? El testigo falso pues también moría porque pues imagínate, por tu testimonio podían darle muerte a uno y si era falso, pues tú llevarías las consecuencias de aquel al que acusaste falsamente. Entonces, lo mismo pasa. El que comete perjurio hoy en día, pues es digno también de una pena, de una condena, no sé si similar a la del acusado, pero sí el juez tiene la capacidad de también condenar a aquel que por causa de un testimonio falso iba a hacer que a otro se le acusara falsamente. Entonces, claro, se, eh, se trata de nivelar la justicia en el tema de los testimonios, pues abriendo la puerta a que no solamente una persona acusara a otro de un asunto, sino que mínimo hubiese dos o más testigos. Entonces dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigo de uno nomás, morirá. Pero por dicho, dice acá, de testigos, ahí sí tendría que morir. O sea, habla en plural, más de uno. Más un solo testimonio no hará fe contra una persona para que muera. No tomaréis precio por la vida del homicida porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. O sea, no se podía rescatar el homicida, ¿sí? El homicida no podía, no se le podía pagar lo que hoy llamaríamos una fianza. Ustedes saben que hoy en día, yo de leyes no sé mucho, pero creo que funciona algo así. Hay fianzas que se pueden pagar de ciertos delitos, pero no todos los delitos pueden pagar fianza. O sea, no puede un violador pagar una fianza y quedar libre, ¿cierto? No, no se puede, ¿cierto? Antes de la condena. Ok. Está acusado, pero no se le ha, es presunto violador, pero no se le ha acusado ya condenado. Puede pagar una fianza para quedar libre bajo fianza. Se le da. Pero en Colombia no es mucho de esos, ¿no? Creo que es más en Estados Unidos que uno ve todo el tiempo las fianzas, ¿no? En Colombia no, no sé, pues no estoy seguro, pero sí, a todos no se les da la fianza, claro, claro, sí, o sea, eso el juez lo ve, sí, así funciona acá. No, que no tienen un peligro para la sociedad, no se vuelve un peligro para la sociedad al quedar en libertad, aunque pague, exacto. Eh, es una sanción, exacto. Entonces, en vez de pagar un tiempo en una cárcel, pues se paga una cuantía económica significativa y queda libre bajo esa fianza. Exacto. Ahora, el que mataba no tenía esa posibilidad. Aquí dice, no tomarás precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. O sea, no se podía rescatar el homicida, no se podía pagar una fianza a aquel que había dado muerte a alguien. Este necesariamente tenía que morir. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Ni tampoco se podía pagar una fianza para que regresara más pronto el que había herido intencionalmente y había matado a otro, sino que él debía pasar un tiempo en esa ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Si el sumo sacerdote
no sé, tenía 70, 80 y le quedaban poquitos, pues eran poquitos años de los que te quedaban en esa ciudad. Pero imagínate que pasara eso recién inaugurado el nuevo sumo sacerdote y que tuviera, no sé, unos 50 y que duraran unos 30, 40 años más, pues a él le tocaba vivir hasta que el sumo sacerdote muriera. No se podía regresar antes. Era un destierro que tenía que pasar allá. Y que era un seguro de vida mientras que estuviera allá. Si él salía de esos linderos y el vengador de la sangre lo encontraba, que de hecho la palabra no se las mencioné, pero vengador de la sangre viene del hebreo Goel Haadam. Goel significa redentor y Hadam significa sangre. Entonces, redentor de sangre o em, em, vengador de la sangre, ¿no? Ahora, esto no era una venganza emocional, o sea, como de que, uy, me la hizo y me la paga. Era más bien como una justicia familiar a un hecho que había pasado con un miembro de mi familia y yo quería ejercer la justicia porque es justo, lo mató, yo pues, debe morir, ¿sí? Pero entonces si era sin intención, era resguardado allá, pero si se salía de las ciudades, ahí sí, ¿quién lo manda? ¿Verdad? Pero por el contrario, si merecía morir, de hecho el primero que, creo que era así, el primero que lo apedreaba o el que primero lanzaba la piedra para matarlo era el familiar que iba a vengar esa sangre, ¿no? ¿Por qué se vengaba la sangre? Desde el principio el Señor habló acerca de la sangre, ¿cierto? En la sangre está la vida, la sangre no se derramaba en tierra injustamente. De hecho, ¿quién fue el primer homicida en la historia? Caín, cuando mató a su hermano Abel, ¿no? ¿Y qué dice el Señor acerca de la sangre de Abel? Que clamaba esa sangre, ¿no? De hecho, por ahí hay un pasaje, creo que es en Mateo, cuando Yeshua dice, desde la sangre del justo, ¿cierto? Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien murió entre la entrada y el altar, que fue apedreado y que murió ahí antes, que él corrió allá a hacerse de los cuernos del altar y murió ahí. Dice, esa sangre clama. ¿Clama por qué? Por justicia. Cuando se derrama sangre inocente, para Dios la sangre clama justicia. Es como si la... ¿Ah? Es como un pendiente, sí, es como si fuera la evidencia de un alma que murió sin justificación y es necesario que se realice un acto de justicia. Claro, por eso él muere para redimirnos a nosotros. A diferencia de la sangre nuestra, la de él, en su vida no llevó pecado. Entonces, el punto se torna un tanto distinto porque nosotros, siendo pecadores, merecemos morir, ¿no? Dice la escritura. Pero él no habiendo pecado, muere para que esa sangre nos justifique a nosotros, ¿verdad? Pero claro, aquellos que le dieron muerte, pues tienen por demanda del Señor que llevar un juicio de justicia, ¿no? Ahí es donde vemos que el mismo pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, reclamando de que nos hacemos responsables de la sangre de aquel inocente, porque cuando Pilato les dice, yo no hallo falla en él, ¿cierto? Que su sangre sea sobre ustedes, y ellos dicen, sí, su sangre sea sobre nosotros, nosotros nos responsabilizamos de esa muerte, porque para ellos merecía morir, ¿verdad? Entonces, claro, esto trajo consecuencias, pero trajo redención y liberación a, al mundo entero. Entonces, era más eso, era más una justicia familiar que una venganza de me la hizo, me la paga. Y era necesario que así fuera. La vida se pagaba con vida. Entonces, volviendo aquí al texto, no tomaréis precio del que huyó ni del que mató. El que mató tenía que morir y el que huyó, habiendo matado sin intención, sería eh, em, refugiado de aquella ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. No contaminaréis la tierra donde estuvieres, perdón, porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó.
O sea, aquí se nos explica. ¿Qué es amancillar? ¿Mm? ¿Han visto que la escritura dice que el Señor aborrece? Ah, no, ama. Dice ama el lecho sin mancilla, ¿no? Es que dice. ¿Qué es el lecho sin mancilla? ¿La mancilla qué es? No la masilla. Un lecho sin mancilla es un lecho, hablando del lecho matrimonial, de la familia, de la unión entre un hombre y una mujer, en la que hay fidelidad entre ellos dos. Un lecho sin mancilla es un lecho que no sea profanado. ¿Y cuándo se profana un lecho? Cuando se mete un tercero ahí, ¿cierto? Un tercero en esa unión de la pareja, ¿no? Porque yo tengo un tercero que se mete ahí todos los días y duerme con nosotros, pero ese no es del tercero del que hablamos, ¿no? Ese es un resultado, más bien, del amor. Pero el hecho sin mancilla es en el que no se ha cometido adulterio, en el que no se ha metido una tercera persona, ¿cierto? Y que no se ha corrompido. Y que guarda la santidad de lo que representa un matrimonio, un hogar. En ese orden de ideas, para ejemplificarlo, dice la escritura, no contaminaréis la tierra donde estuviereis, donde habites, porque esta sangre amancillará, o sea, profanará la tierra, la va a contaminar. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella. O sea, no se puede pagar por eso, no se puede meter un animalito y pagar por ello, sino por la sangre del que la derramó. Entonces era necesario que muriera aquel que había derramado la sangre. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis en medio de la cual yo habito, porque yo Yahweh habito en medio de los hijos de Israel. Entonces, claro, aquí cierra el capítulo diciendo, esta tierra yo se las di a ustedes, aquí habito yo, no se puede profanar. Y la tierra se profana cuando un inocente muere, ¿sí? Cuando se derrama sangre sin justicia, sin justificación. Por eso la sangre del homicida era tenida como justicia, entonces esa sangre no se reclamaba, pero la sangre del asesinado, ¿cierto? Esta sí era demandada. Entonces era necesario que se derramara sangre por el homicida. Entonces, claro, en ese orden de ideas nosotros cometemos infinidad de pecados. El hombre comete infinidad de pecados y es por eso que el Señor monta un sistema sacrificial donde inocentes mueran a causa de los pecados de la nación. Porque no solamente el que comete homicidio, bíblicamente tiene que morir. Cualquiera que comete pecado tiene que morir. Lo que pasa es que el homicida, el, el hechicero, el que cometía idolatría, pues en ese orden de ideas, en los juicios que se practicaban en la tierra de Israel bajo el mandato de la Torah, pues debían morir en el acto, o sea, inmediatamente. Pero cualquier hombre que pecara mintiendo y eso, pues está destinado por la Torah a morir, a su tiempo, pero a morir. Pero entonces, ¿qué se hacía para expiar esas culpas? Pues sacrificios, ofrendas, pero con el homicida no se expiaba. Con él no se pagaba ninguna ofrenda, no se pagaba ningún rescate, el homicida debía morir. Entonces, dicho esto, solamente por dicho de dos o más testigos se podía confirmar el asunto y ahí sí ejecutar un juicio para que fuese justo y no se incurriera en una falta a la ley o en quitarle la vida a alguien que en verdad no merecía morir, ¿no? Entonces ahí se tenía en cuenta la intencionalidad del asunto, se tenía en cuenta las enemistades o las amistades, las circunstancias, el momento, todo eso, como en cualquier juicio, se probaba y si daba positivo para homicida, pues moría y si no, pues huía a una ciudad en la que se podía refugiar y allí quedaba guardado. Cuando se moría el sumo sacerdote, la deuda quedaba pagada, así que el vengador de la sangre ya no podía hacer nada. ¿Sí? Ya esa deuda se saneó, se pagó y el refugiado podía volver libre a la tierra de su posesión. No había ningún problema. Ahí es donde con Yeshua pasa eso con nosotros. Y es que con su muerte nosotros tenemos la posibilidad de regresar al Señor, de volver al Eterno. Entonces,
¿Qué nos enseña todo esto? La justicia es, bíblicamente es equilibrada, no se inclina hacia un lado o hacia el otro, no beneficia a uno más que a otro, simplemente es justicia. Se practicaba de acuerdo a los testimonios, se practicaba de acuerdo a las evidencias y se ejecutaba de acuerdo a la ley. Si era culpable, pues no era malo que muriera, era culpable, debía morir. Y si era inocente, pues no era malo que viviera, era inocente, debía vivir. Y punto. Esa es la justicia, así se debe practicar. Eh, la vida tiene un valor para el Señor em, absoluto. Por eso no se podía pagar un rescate por aquel que había matado intencionalmente a un hermano. No se podía pagar un rescate, sino que debía morir, ahí como leímos en el capítulo 35, versículo 31. Eh, el refugio existía, pero no libraba o eliminaba la responsabilidad del acto que se había cometido. O sea, igual había sido un homicidio sin intención, pero tuvo una consecuencia, murió una persona, entonces tenía que estar en esa ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriese. No era ejecutado ni nada, simplemente vivía, pero digamos que eh, indirectamente había tenido responsabilidad en el asunto, entonces era una especie de paga que suponía para el que había matado intencionalmente, sin intención, y allí vivía durante el tiempo que ya mencionamos. Entonces, vemos que Dios con la justicia pues es estricto, ¿sí? Es un Dios justo que castiga al que merece ser castigado y absuelve al que merece ser absuelto. De esta manera nos damos cuenta de que su ley es justa y de la cual dice Pablo, su mandamiento es santo, justo y bueno, no hay error en eso. El Señor en su justicia permanece firme y es lo que nos da a nosotros la certeza de servir a un Dios que no cambia, que hoy no dice una cosa y mañana dice otra. Los hombres humanos somos así, los hombres cambian todo el tiempo, acomodan la ley a su antojo, buscan la trampa, miran a ver cómo se salvan de la justicia, pero con el Señor no funciona así, tarde que temprano el culpable va a llevar las consecuencias de su culpa y el inocente será absuelto eh, por su inocencia. Eso es lo que demandaría un sistema verdaderamente justo. Lastimosamente, nuestros estándares de justicia como sociedad pues han cambiado mucho por conveniencia, por intereses, cambian, varían, ¿no? Se aplica la justicia con toda para unos casos, pero con otra no tanto. Y es triste ver que así funciona en nuestra sociedad hoy en día. ¿Por qué pasa esto? Porque a Dios se le dejó, se le olvidó, no hay un estándar de justicia que mantenga ese equilibrio bíblico, ese equilibrio divino que el Señor propuso. O sea, hoy se es más bueno cuando em, no se ejerce justicia contra un asesino, ¿sí? Porque los derechos humanos, pero no se da cuenta de todo el daño que hizo. Entonces se reclama derechos de gente que nunca tuvo eh, el respeto por el derecho del que aquel que le quitó la vida, aquel que violó, aquel que secuestró, ¿sí? Entonces, ese es el mundo en el que andamos, lastimosamente. Pero cuando vemos la escritura es muy estricta. ¿Y por qué la pena de muerte no se avala en muchas naciones? Porque, por los derechos humanos. Pero cuando vemos la escritura simplemente avalaba lo que divinamente es justo que deba hacerse con una persona en ciertos casos y debiera morir. ¿No? Hay en Estados Unidos todavía que creo que existe la pena de muerte, pero ya en la mayoría de lugares se ha quitado, ¿sí? Y entonces, claro, vienen tratados internacionales de, mm, ¿cómo se llama? De cosas humanas, de derechos humanos, perdón, eso, gracias. Y entonces, no se puede la pena de muerte porque tenemos tratados de derechos humanos, pero ahí es complejo ver que se defiendan derechos de gente que ha hecho tanto daño y no se pueda ejercer justicia
en el pleno sentido de la palabra, porque se vulneran derechos. Pero bueno, ese es el camino en el que andamos, esa es la sociedad en la que andamos. Seguramente Dios no andará muy agradado de esas cosas, como de otras muchas, o sea, es un ejemplo que digo, pero lastimosamente, claro, si a Dios se le saca de la ecuación, pues pasan estas cosas, ¿sí? Pero aquí, bueno, lo importante es que vivamos nosotros en justicia. Obviamente nosotros no podemos aplicar estas leyes saltándonos las leyes de nuestra nación, y no hay una nación hoy que viva de acuerdo a las leyes de la Torá estrictamente para hacer este tipo de cosas. Pero el punto aquí es, Dios en su sabiduría dio estas instrucciones para que el hombre viviera bien. Y esto evitaría, claro, muchas circunstancias que resultan luego siendo em, em, feas, desagradables, ¿no? Cuando una persona va y se venga porque le hicieron a un familiar suyo y eso, y claro, y resulta luego preso este por haberse vengado, y uno dice, no es justo que el que hizo todo el mal no reciba la paga, pero aquel que fue y vengó, si la justicia le caiga encima. Es complejo ese asunto. Pero pues vuelvo, insisto, mientras que Dios no esté en la ecuación y se tenga presente estas instrucciones que Dios dio, pues va a ser muy complicado que la justicia se ejerza verdaderamente con justicia. Además que queda que orar al Señor para que Él tenga misericordia de nuestros pueblos, de nuestras naciones, para que los gobernantes, pues que dirijan nuestros pueblos, pues sean hombres justos en lo que cabe de la palabra, que por lo menos tengan ese sentido de justicia, pues, pues bien, ¿no? Hemos visto en nuestro país, es que no hay que ir al vecino. En nuestro país hemos visto muchos actos de injusticia que lastimosamente por, por intereses o por lo que sea, no sean, preservan la maldad, claro. Y eso es el sistema, exacto. Entonces eso hace que el malvado pues siga aumentándose y vea pues la justicia no hace nada y, ¿sí? Algo que me pareció, solo por un ejemplo, me pareció como absurdo, em, con todos estos temas de los grupos armados y todo esto que está ahorita en Colombia tan fuerte últimamente. Agarraron a un cabecilla, pero como el hombre estaba suscrito a uno de los acuerdos de diálogos de paz, pues tuvieron que soltarlo como a la media hora. Entonces, claro, eso tiene muchos puntos de vista, pero desmoraliza a las fuerzas militares y al ejército que están luchando para que se mantenga el orden público, pero cuando los agarran tienen que soltarlos porque están en una mesa de diálogo. Claro, si hay una mesa de diálogo y los bandidos no están siguiendo siendo bandidos y no están retirados de su acto criminal, pues bueno, se está dialogando y se van a reinsertar o se van a salir. Pero se usan las mesas de diálogo para que el gobierno no me haga nada y yo sigo delinquiendo y cuando me agarran, llamo y digo, no, yo soy de esos, bueno, suéltelo. Pues eso es injusto, o sea, ahí es donde digo que la justicia no se practica como debería ser. Lastimosamente pasa aquí, pasa en muchos países del mundo, pero digo en nuestro país, pues para no hablar de otro, ahí es donde digo, pues Dios permita que la justicia se manifieste verdaderamente, porque eso lo que hace es que otros tomen la justicia por sus propias manos, ¿cierto? Y eso es lo que, claro, cuando se levantaron unas guerrillas, vinieron y se levantaron otros para defenderse de esos otros y luego, claro, después se desvirtuó mucho ese tema, lo vimos en Colombia con la guerrilla y con los paramilitares, ¿sí? Los paramilitares tenían un fin bueno, en principio, defenderse de la guerrilla a sus propios terrenos. Luego estos mismos se volvieron también narcotraficantes y bueno, se volvió el asunto peor, pero ¿por falta de qué? De la presencia de la justicia. Si el Estado está ahí y se hace justicia, pues eso no es necesario que pase. Pero bueno, oremos al Señor para que esto mejore, y si no es así, bueno, que nos coja confesados a nosotros. ¿Cierto? Claro, todos, todas esas revoluciones, esas rebeldías nacen porque hay injusticia en partes del Estado, entonces se levantan en armas y dicen, nosotros vamos a hacer la justicia por nuestras manos, que luego eso se desvirtúa y se levantan otros grupos. Claro,
En cambio, cuando hay un pueblo que se ocupa, un Estado, un gobierno que se ocupa de su pueblo y se ocupa de hacer justicia y de verdaderamente ser, pues no es necesario que se levanten estas cosas. Y todo el mundo está feliz. Entonces, si se apegaran a la Torah, si nos apegáramos a lo que dice la Escritura, pues viviríamos seguramente más tranquilos. Pero como no es así, pues nos toca con lo que hay, ¿no? Con lo que hay. Y Dios bendiga a Colombia. Ah. Sí, no, no, que nos bendiga y nos ayude, ¿vale? Que el Todopoderoso les bendiga, familia, les guarde en este día de Shabbat, nos dé descanso, reposo, y que sea su palabra siempre hablando en nuestros corazones. Ahí el punto es, tú y yo seamos justos, tú y yo hagamos parte del cambio, ¿no? Nos quejamos mucho del sistema y de las cosas, pero nosotros somos injustos en nuestra propia manera de actuar y el ejemplo debe empezar por la casa. En los pequeños cambios empiezan las grandes transformaciones, como vio esa frase ahí. No sé si alguien la dijo, pero rimó bueno, ¿cierto? Salió buena. Claro, en lo tuyo primero empieza. Cuando te quejas mucho del exterior, pero tú ves que en tu propia casa no practicas lo que es bueno, con tu propia familia no haces lo recto, pues cállate, ¿cierto? Es una bofetada y Dios dice, cállate, ¿cierto? Cuando exiges justicia de los malos y los perversos y no te das cuenta que tú eres malo y perverso en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, ¿cierto? Con tu vecino, pues que exiges de los demás y tú mismo no das. El punto aquí es, esto es para nosotros, vivamos nosotros. Y como dijo Yeshua, mira la viga que tienes primero en tu ojo y luego vas y le sacas la paja a tu hermano. Pues primero transforma tu vida y vive tu bien para poder exigir a los demás que también lo puedan hacer, ¿vale? Dicho esto, no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch
אתה. אדוני אלוקינו מלך העולם. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Elokeinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Elokeinu melech haolam.